institución de la Pascua o liberación del pueblo hebreo. Insta Yahvé a su pueblo por medio de Moisés y Aarón a tomar una res menor por cada casa de hebreo. Habéis de comerlo así, con los lomos ceñidos, calzados los pies y el báculo en la mano, es decir, preparados para salir rápido de Egipto. Esa noche pasaré, Yahvé, por Egipto, y mataré a los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los animales, y castigaré a todos los dioses de Egipto. La sangre del cordero servirá como señal, pues será puesta en los dinteles de las puertas. Yo veré la sangre y pasaré de largo. La sangre en las puertas preservaría al pueblo de Dios de los terribles castigos. En Peña Blanca, el vidente Miguel Ángel Poblete transmite el siguiente mensaje. El mundo debe pensar antes de actuar. Habrán 3 días muy tenebrosos si no cambian, si no se convierten. El castigo será muy grande. En Peña Blanca, la Santísima Virgen hace una alusión de real importancia, dado en un signo que en rica analogía con lo que acabamos de leer en Éxodo. Ella nos habla del Pex Ictus, signo en griego, y que en estos últimos tiempos, y colocado en las puertas con fe, y no como amuleto de la suerte, estaría protegiéndonos. El tema Ictus lo desarrolló en detalle más adelante en el tema Símbolos y Signos. La tradición cristiana relaciona la Pascua o inmolación del Cordero del Éxodo con el sacrificio de Cristo, Cordero muerto en la cruz, que con su preciosísima sangre nos liberó de la muerte eterna. La redención obtenida del sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, estuvo ya desde siempre en el plan salvífico de Dios, desde toda la eternidad, siendo partícipe, elegida, colaboradora desde toda la eternidad en tan gloriosa misión, la más pura criatura, la siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Yahvé, soy el que soy, Yahvé, nombre misterioso, el que tiene estrecha la relación con la acepción ictus. Yahvé tiene valor de testimonio a los ojos de todos los hombres, tiene alcance misionero y salvador, derramando las gracias que sus hijos necesitamos. Al igual que en los tiempos de Jesús en el Nuevo Testamento, sobreabundaban las gracias con que el Espíritu daba testimonio de Jesús. Lo mismo en los comienzos de la historia del pueblo de Israel. Cuando Dios se unía a su pueblo en pacto, sobreabundaban los prodigios, acordes a la condición del pueblo y sus necesidades. Ejemplarizando esto, recordemos las palabras de San Jerónimo. Cuando se planta un árbol es preciso regarle con frecuencia, pero el riego cesa a medida que el árbol echa raíz. En Peña Blanca, la Santísima Virgen dice al vidente: ¿ves este olivo? Si no se le echa agua, se seca. Si le echas mucha agua, se pudre. Hay que echarle lo justo. No cabe la menor duda de que nuestra Madre se refería al acercamiento a Dios por parte del hombre, para que se opere en él una verdadera conversión de corazón, de raíces profundas, y que no permita que el árbol se bambolee. No olvidemos la comparación que Jesús hace en los santos evangelios acerca de la fe, comparándola al grano de mostaza, que siendo tan pequeña la semilla, una vez germinada, crece hasta convertirse en un árbol frondoso donde van a anidar los pájaros. Después de andar por espacio de 3 días, el pueblo hebreo murmuraba contra Moisés, diciéndole: ¿qué vamos a beber? ¿De dónde beberemos? No puedo dejar pasar esta cita de Éxodo sin hacer una profunda reflexión
con relación a Peña Blanca, destacando y sin apartarme de las analogías que unen Peña Blanca y Éxodo, la abundancia de prodigios que se dieron en tan maravillosa aparición, la danza del sol, los rayos que descendían sobre el santuario, la sagrada Eucaristía que, traída por San Miguel Arcángel, fue vista por miles de peregrinos en el aire, lluvia como de escarcha, aún habiendo culminado las no ordinarias apariciones de nuestra Madre, al igual que el milagro del sol, maravillas imborrables en nuestras mentes y corazones. El agua que brotó milagrosamente del pozo que nuestra Madre pidió al vidente que cavara, teniendo en cuenta que en dicho monte se carece del líquido elemento y que dicho pozo fue cavado a la vista de miles de peregrinos. Los prodigios, como bien queda explicado, los enviaba Yahvé según la necesidad del pueblo, para mantener su fe. Trasladando este concepto a los hechos de Peña Blanca, recuerdo que nuestra Madre dijo acerca del agua del pozo, que luego mandó sellar: brotará agua en tiempos de mayor sequedad. Dicha sequedad puede estar señalando los tiempos de aridez espiritual. Si unimos sus palabras al concepto o concepción de la abundancia de prodigios que realizaba Yahvé, Dios, para que su pueblo no perdiera la fe. A esta altura del estudio de los hechos en Peña Blanca, estamos en condiciones de comprender que el lenguaje sencillo empleado por nuestra Madre en sus mensajes contiene esencia espiritual, semejante a las parábolas empleadas por Jesús para ser mejor comprendido. El período de aridez con respecto a las almas que volvieron a Dios durante sus apariciones podría haberse producido por dos hechos. 1. La declaración negativa acerca de las apariciones que el entonces obispo de Valparaíso, Monseñor Borja Valenzuela, emitiera sin previo estudio de las mismas, como un extraordinario hecho amerita, alejando así a muchos que sin un previo e inteligente discernimiento y estudio de lo que habían vivido y de la transformación de su vida, fueron sin darse cuenta como la semilla que cayó a la vera del camino. Parábola del sembrador. 2. A raíz de los alejamientos que tanto dolor deben haber causado a nuestra Santísima Madre, que viene como última áncora de salvación antes de la segunda venida de su divino Hijo Cristo Jesús, a juzgar y revirtiendo lo negativo de lo expuesto. Derrama ella como dulce madre el bálsamo de sus finezas sobre sus hijos. Ella, la corredentora, concreta lo que en uno de sus mensajes prometió para nuestro consuelo, diciéndonos: no es un milagro, sino para alentaros. Es así como después de haber subido al santuario Monte Carmelo de Peña Blanca, el entonces obispo de Valparaíso, Monseñor Jorge Medina Esteves, hoy cardenal y proprefecto de la doctrina de la fe y la disciplina de los santos sacramentos en el Vaticano, Roma, autoriza el culto en el Cerro Monte Carmelo. El 2 de julio de 1994 a las 12 horas, primer sábado de mes, se oficia la primera Santa Misa en el santuario, siendo oficiada por el reverendo Padre Gonzalo Duarte, hoy obispo de Valparaíso. Desde entonces, todos los primeros sábados de mes, gozamos espiritualmente de la promesa alentadora que nos hiciera nuestra Madre y que significó el regreso de muchos que desorientados se alejaron, pero que el Señor rescataría, pues como nos lo dijera Jesús en Peña Blanca: os envío a mi Madre y vuestra Madre. Por tanto, la misión de su Madre y Madre nuestra no podía perderse. A todo esto deseo agregar un detalle que me resulta muy elocuente y que une entre sí lo simbólico con lo espiritual.
como sucede a lo largo de los hechos que nos ocupan. Me refiero al altar, que estratégicamente aparece construido delante del excavado en la roca que representa la gruta de Masabiel o de Lourdes, y que según la información tomada del vidente, él mismo representa el Santo Sepulcro. Entre dicho excavado y el altar antedicho encontramos el pozo de donde brotó agua y que luego la Santísima Virgen mandó sellar, prometiendo que para tiempos de mayor sequedad volvería a brotar agua. Tomando los puntos junto con el altar, comprobamos el maravilloso mensaje contenido en los tres símbolos del Santo Sepulcro, la resurrección de Jesús, esperanza de los justos, redimidos por Cristo. Por misericordia de Dios, resucitaremos al fin. Del pozo que nos recuerda aquel pozo de la parábola de Jesús y la samaritana, donde Jesús le habla y nos habla del agua viva, que es su divina palabra y que quien la toma para sí, cual si la bebiese, incorporándola a su vida, se siente saciado. El altar es el lugar del santo sacrificio. Sobre el mismo se inmortaliza la oblación de Cristo, quien se entrega a nosotros vivo en la Sagrada Eucaristía, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, maná celestial en propiciación nuestra. Así, su divino cuerpo eucarístico y el agua viva de su palabra en el Evangelio se reúnen en ese altar, todos los primeros sábados en el santuario por misericordia de Dios. En Juan 4:14 dice Jesús: el que beba el agua que yo le diere no tendrá jamás sed, sino que el agua que yo le dé se hará en él una fuente que salte hasta la vida eterna. Cristo es la roca, es la fuente de todas las bendiciones, es de donde brota siempre el agua que fertiliza y da la vida. Apocalipsis 21:6. Al que tenga sed, le daré a beber gratis de la fuente del agua de la vida. Todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía por el desierto, y la roca era Cristo. Realmente el mensaje entregado en Monte Carmelo de Peñablanca por nuestra Santísima Madre es extraordinario. Es un mudo mensaje que lo expresa todo. Nos dice San Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres estuvieron bajo la nube, que todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados como seguidores de Moisés, al caminar bajo la nube y al atravesar el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca es Cristo, el agua espiritual, el agua viva que salta a la vida eterna. La nube. Sabemos ya que en el Sinaí Dios, Yahvé, habla a Moisés bajo el simbolismo de una nube. La nube es verdaderamente un tema teológico y que aparece a lo largo de la Biblia. Así, por ejemplo, el relato del paso por el Mar Rojo nos habla de una nube que durante la noche era fuego. Vemos que Dios utiliza elementos de la creación para que su venida o presencia sea sensible al ojo humano. Y la nube es uno de los elementos más frecuentemente mencionados en la Sagrada Biblia. Dios utiliza la nube como carro para caminar, descender, residir, hablar a los hombres desde la nube. Válese también el Señor de fenómenos naturales como tormentas, tempestades, viento, fuego, tinieblas, truenos, como un medio de manifestación divina. También los autores bíblicos consideran a la nube como señal de descenso y de venida.
Acá en el Nuevo Testamento y en términos escatológicos, Jesús mismo anuncia su segunda venida en la nube. En la transfiguración, Dios se manifiesta y habla desde la nube. Es reconocido por teólogos, al igual que por los de la Orden Carmelita, que dicha nube era la Santísima Virgen María, como anuncio de lluvia vivificante.